Vamos a orar, ¿qué les parece? Oremos. Padre Celestial, al abrir tu palabra, Señor, como siempre, deseamos que tú nos enseñes las cosas profundas que hay en ellas, que quieres que sepamos, que veamos, Señor, claramente, porque son cosas sobre las que no debemos tener dudas, Señor. Son cosas sobre las que está basada nuestra fe, sobre la que está basada nuestra esperanza de la eternidad, Señor. Y tenemos que tener un muy buen fundamento y tenemos que estar muy seguros de lo que creemos, para poder decir como Pablo: yo sé en quién he creído y sé que Él es poderoso para guardar el depósito que le he dado hasta el día de Cristo. Así es que queremos, Señor, que nos instruyas, sigue hablándonos, sigue transformando nuestro corazón, sigue dándonos enseñanza e información para que nosotros a nuestra vez podamos aplicarla a nuestras vidas y podamos vivir una vida, Señor, que sea un testimonio, más que todo que sea un testimonio para los incrédulos de nuestra fe. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el libro de Isaías, como hemos podido ver hasta ahorita, es un libro muy interesante y es un libro que, porque Isaías era profeta, tenía muchísimas profecías, tanto de cumplimiento cercano a cuando él las dijo, como de cumplimiento lejano a cuando él las dijo, ¿verdad? Y hemos hablado acerca de esas profecías que tienen doble cumplimiento. Hablamos, por ejemplo, de lo que vemos en Isaías 7:14, ¿verdad? Acerca de la Virgen y cómo va a concebir y cómo eso tenía que ver con algo que iba a suceder inmediatamente después de que Isaías lo profetizó, pero también tenía que ver con el futuro nacimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de la Virgen María. Hoy llegamos a otro de esos pasajes, a otro de esas profecías que nos hablan acerca de la primera venida del Señor Jesucristo, pero esta profecía no es una profecía que se le puede encontrar un cumplimiento inmediato y uno futuro. Desde el principio y hasta el fin, esta profecía habla, como vamos a ver, claramente de nuestro Señor Jesucristo y de su primera venida. Entonces, para poder agarrar el hilo de lo que está pasando en el capítulo 9 de Isaías, tenemos que ir a los versículos 20 al 22 del capítulo 8, porque todo va junto. Me acuerdo que una vez el pastor Brian dijo que la separación entre capítulos y versículos no están en los manuscritos originales de la Biblia. Y dijo que él se imaginaba que el que los dividió en versículos y capítulos lo iba haciendo mientras iba montado a caballo, ¿verdad? Y que de vez en cuando el caballo daba un brinco y él por error le marcaba ahí que era un nuevo capítulo, un nuevo versículo, ¿verdad? Parece ser que ese fue el caso con esto que vamos a leer ahorita, y les digo esto porque la palabra pero es lo que nos indica. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 9 es lo que nos indica. Pero de nuevo, para agarrar el hilo, vamos de nuevo al capítulo 8 y vamos a leer los versículos 20 al 22, en donde Isaías les dice a los habitantes de Jerusalén: a la enseñanza y al testimonio, si sus palabras no corresponden a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y cuando tengan hambre se enojarán y de cara al cielo maldecirán a su rey y a su Dios. Cuando miren la tierra, noten la última parte del versículo 22, solo verán tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y en las tinieblas se hundirán. Obviamente estaba hablando acerca de cuando los asirios venían e iban a atacar a Israel. Y les está diciendo que esto es lo que va a pasar, esto es lo que pueden esperar. Y cuando el Señor dice que algo va a pasar, es porque va a pasar. Entonces Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, hablando por Dios, siendo la boca de Dios, les está advirtiendo al pueblo de Dios que esto es lo que va a pasar. Entonces esto nos habla de nuevo de la invasión de Asiria, que sería terrible para el pueblo judío. E iba a llevarse a cabo primeramente y especialmente en las regiones del norte de la tierra prometida, la tierra que les tocó a las tribus de Zabulón y de Neftalí. Pero de nuevo, noten cómo comienza el capítulo 10 y el versículo 1. Recuerden, solo verán tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y en las tinieblas se hundirán. Pero ahí sigue el capítulo 10 y el versículo 1. Ese pero se tiene que juntar con el versículo 22. Ese versículo 1 del capítulo 9 se tiene que juntar con el versículo 22 del capítulo 8. Pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán, noten, en Galilea de los gentiles.
Entonces podían esperar las tinieblas, podían esperar oscuridad, podían esperar angustia, podían esperar tribulación, etcétera, etcétera, pero no siempre va a ser así. No siempre van a tener que estar sufriendo, van a tener que estar pasando por eso. Las antiguas tierras de las tribus de Zabulón y Neftalí en el norte de Israel se incluían en el área de Galilea. Y fueron las primeras en sentir la peor parte de las invasiones asirias, acerca de las cuales habían sido advertidos, como ya hablamos. En el libro de Reyes se nos habla acerca de esto. En Segunda de Reyes, capítulo 15 y el versículo 29, se nos dice: en los días del rey Pejach de Israel, el rey Tiglar-Pileser de Asiria llegó y tomó las ciudades de Iyón, Abel, Bet-Macá, Yanahá, Sedes, Hazor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y a sus habitantes los llevó cautivos a Asiria. Esta era la costumbre que tenían los reyes antiguos cuando conquistaban una tierra. Agarraban a los habitantes de esa tierra, como ganado se los llevaban a otra tierra que no conocían, donde no conocían la lengua, donde no conocían, no tenían parientes ni nada, precisamente para que no tuvieran a dónde correr, para que no tuvieran a quién recurrir, ¿verdad? Con eso querían dañarlos, pero creo que esto es una de las cosas que ayudó mucho a los judíos a mantener su cultura, a mantener sus familias bien documentadas, etcétera, etcétera, porque donde quiera que se los llevaban a todos juntos, ¿verdad? Pero esto es lo que hacían. ¿Sí? Entonces ellos fueron los primeros que recibieron estos ataques y que fueron llevados a otras tierras. De nuevo, al hablar de los primeros tiempos aquí, está hablando del tiempo en el que se cumplió lo predicho por Isaías en el capítulo 8. Eso es lo que quiere decir con los primeros tiempos. Ahora, cuando habla de los últimos tiempos, está hablando del tiempo en el que se cumpliría la profecía que se está dando en estos versículos, que sería la primera venida de Cristo. Sería la primera venida de Cristo. Porque los judíos iban y venían, cuando los reyes que los conquistaban, los soltaban, se devolvían a su tierra y encontraban su tierra toda destrozada, los edificios y todo, y tenían la tendencia a no querer reconstruir, y los que reconstruían a veces lo hacían a medias y sin mucho, ¿verdad? Ánimo. Digo, pónganse a pensar ustedes, ¿verdad? Ahorita lo que se está diciendo mucho es que hay mucha agente chino que se está colando aquí a Estados Unidos, especialmente por la frontera sur, y que son agentes que China está enviando para espiar y para en un momento dado poder atacar a Estados Unidos. No nos lo podemos imaginar, ni siquiera podemos pensar en que eso pudiera suceder. Pero miren cómo han sucedido las cosas en muchos otros países, cuando de repente se encuentran en una guerra civil, de repente se encuentran con ataques terroristas, de repente se encuentran con un montón de problemas que nunca pensaron que iban a poder tener. Eso es algo que nosotros como cristianos del siglo XXI, que estamos pasando por lo que estamos pasando, no debemos dejar pasar por desapercibidos, si es que así se dice, pero si no se dice, pues ustedes entienden, ¿verdad? Ustedes entienden español. Entonces, no debemos de hacernos como que no pudiera pasar, debemos pedirle al Señor que no pase, pero no debemos cerrar los ojos a que este país va de mal en peor y que en un momento dado el Señor puede decir, ok, eso es lo que quieren, como lo hemos estado viendo, eso es lo que les voy a dar. En el versículo 2, noten lo que dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombra de muerte. Esta luz que se profetiza que llegaría se cumple totalmente. No hay otro lugar, no hay otra persona, no hay otra situación, no hay otro suceso en donde se pueda ver el cumplimiento de esta profecía. Se cumple totalmente en la persona de Jesús. ¿Y cómo sabemos que se cumple en la persona de Jesús? Porque es una de esas profecías precisamente que se citan en el Nuevo Testamento, que hablan y se nos dice que se están diciendo, o lo que está pasando se está haciendo para que se cumpla lo dicho por el profeta. Noten en Mateo capítulo 4, comenzando con el versículo 12, Mateo 4, comenzando con el versículo 12, cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, porque si ustedes se acuerdan, habían apresado a Juan el Bautista, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm. Quizás su Biblia diga Capernaum, Reina Valera contemporánea la llama Cafarnaúm, misma ciudad.
ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Versículo 15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y por eso se llamaba Galilea de los gentiles, aunque era territorio de Israel, se llamaba Galilea de los gentiles porque así como se llevaban los asirios a los judíos a otros lados, traían gentiles a sus tierras y los intercambiaban. Entonces, para cuando menos pensaban, ya se habían entrecasado y tenido hijos. De hecho, los samaritanos, de eso fue de donde salieron. Sí, los samaritanos, así fue como por lo que los judíos los odiaban, porque eran mestizos, era una mezcla entre judío y otras culturas. Sí, entonces, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que vivían en región de sombra de muerte les resplandeció de la luz. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la luz que vino a traer Jesús. Sí, es la luz que vino a traer Jesús. A los judíos primeramente, acuérdense lo que dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación, primeramente de los judíos y también para los gentiles. Entonces Jesús vino a los suyos no les conocieron, pero vino a los suyos porque era necesario que los suyos recibieran el mensaje primero, ¿sí? Entonces, cuando el evangelio viene a predicarse, esa es la luz que se enciende. Es la luz que se enciende para que el mundo se dé cuenta de la situación tan precaria en la que se encuentra y para que se dé cuenta de que se tiene que arrepentir porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado en dos maneras. Una, en que el Rey de los cielos, que es Jesús, está entre nosotros, está entre los hombres. Pero dos, que en cuanto Él llegó y empezó a predicar, los últimos días se empezaron a acercar ya. La venida de su segunda venida y el establecer de su reino aquí en la tierra empezó a acercarse ya, ¿verdad? Entonces los últimos días, hablamos de los últimos días y pensamos, he oído a pastores decir, estamos en lo último de los últimos de los últimos de los últimos días. ¿Saben qué? Estamos en los últimos días. Y hace mucho que esta tierra está en los últimos días. Lo que pasa es que Dios está siendo paciente. Dios en su misericordia está siendo paciente. Dios en su misericordia no quiere que nadie se pierda, quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, pero va a llegar el momento en el que va a decir hasta aquí. Entonces, este pasaje es claramente cumplido en la primera venida y el ministerio de Jesús, porque la mayor parte del ministerio de Jesús tomó lugar en esta región norte de Israel, alrededor del mar de Galilea. Dios entonces había guardado esta bendición especial para este pueblo que había vivido en tinieblas tanto tiempo, ¿sí? Dios tiene bendiciones especiales, ¿sí? No tiene hijos favoritos o no ama a unos hijos más que a otros, pero tiene bendiciones especiales. Tiene bendiciones especiales para los judíos. Tiene bendiciones especiales para los que venimos a Él en Cristo. Tiene bendiciones especiales para los que entregan su vida completamente a Cristo y se someten a Él y se dan a la tarea de servirle a Él y de hacer todo lo que Él les tiene para hacer a través de su existencia aquí en la tierra. Es algo que Dios hace porque Dios es justo. Dios es justo. Entonces, la primera región de Israel que cayó a manos de los asirios es la primera región que recibió la bendición de ver la luz que llegaría a Israel. Sí, la primera región de Israel, sí, que fue atacada o que fue cautiva por Asiria, fue la primera región también en donde la luz del Mesías vino a brillar por primera vez. Ahora, tenemos un sinnúmero de pasajes en las Escrituras acerca de que Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Porque nosotros vivíamos en tinieblas, ¿no es cierto? Nosotros vivíamos en la oscuridad en cuanto a lo que Dios se refería, en cuanto a lo que Jesús se refería. Sí, no era que hubiera poquita luz, vivíamos completamente en la oscuridad. Fue hasta que el evangelio nos fue predicado que de repente se encendió la luz y poco a poco fuimos entendiendo y fuimos aceptando lo que la palabra de Dios, a través de las personas que nos estaban hablando, nos estaba diciendo. Y seguimos aprendiendo y seguimos creciendo y nuestra mente sigue siendo iluminada, ¿no es cierto?
Ya no hemos llegado a un grado de iluminación suficiente como para entender todas las cosas de Dios, porque somos personas finitas, nuestra mente es muy pequeña comparado con la mente de Dios. Entonces, Dios, aparte del proceso de santificación en el que nos tiene, también nos tiene en un proceso de iluminación. ¿Sí? Y nos va dando su revelación progresiva de lo que son sus propósitos, de lo que es su manera de obrar, de lo que es su manera de obrar entre los hombres, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, se nos habla en muchísimos pasajes acerca de que Jesús es la luz del mundo. Precisamente hablando de lo que Jesús haría como la luz del mundo, en Lucas capítulo 1, los versículos 78 y 79. Lucas capítulo 1, versículos 78 y 79 dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿Por la qué? La entrañable misericordia de nuestro Dios. La aurora nos visitó desde lo alto. ¿Qué es la aurora? El amanecer. La luz se encendió. La luz vino desde lo alto, ¿sí? Entonces la aurora nos visitó desde lo alto. ¿Para qué? Para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte. ¿Para qué? Para encaminarnos por la senda de la paz. Acuérdense, Jesús vino a traer paz entre la humanidad y Dios. La humanidad era enemiga de Dios. La humanidad que todavía, los seres humanos que todavía no doblan la rodilla delante de Cristo, el Hijo de Dios, siguen siendo enemigos de Dios. Y eso es algo que es difícil para nosotros entender, porque toda la vida se nos ha dicho que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios es misericordia. Y todo eso es cierto, pero Dios es justo también. Y la muestra más clara de que Dios es un Dios de justicia es la forma en la que permitió que su Hijo Jesús muriera en la cruz por nosotros, porque estaba poniendo todo nuestro pecado sobre Él, porque no podía dejar ni un solo pecado sin ser juzgado. ¿Sí? Entonces todos nuestros pecados fueron, no es que Dios los haya pasado por alto, no es que Dios haya dicho, ok, y se los voy a dejar pasar. No, Dios no nos dejó pasar ningún pecado. La razón por la que nosotros no vamos a sufrir el castigo por ese pecado, ¿saben por qué es? Porque Jesús sufrió el castigo por ese pecado. Eso debemos de tener en cuenta, por eso nuestro amor y agradecimiento por Él debe ser tan grande, que no nos deberíamos ni siquiera de pensar en rebelar contra sus mandamientos, contra sus preceptos, contra los principios que Él ha tratado de enseñarnos por medio de su Espíritu Santo. Pero somos pueblo de dura cerviz como los judíos a veces, ¿verdad? Y aunque sepamos todo esto y nos contristemos cuando lo escuchamos y sintamos que no es justo, etcétera, etcétera, de todas maneras a veces se nos van las cuatro y la regamos, ¿verdad? Y es cuando le damos más gracias a Dios porque es misericordioso y lleno de gracia. Entonces vino para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. El apóstol Juan nos dice en Juan capítulo 1, los versículos 4 y 5. En ella, hablando de la palabra, hablando del verbo, en la Reina Valera 60, en ella o en él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Trataron de prevalecer contra ella, ¿no es cierto? Satanás hizo todo lo posible por desacreditar a Jesús, tentándolo para que hiciera cosas que iban en contra de lo que Dios quería de él, para descalificarlo de que pudiera fungir como el Mesías, pero el Señor Jesucristo estuvo firme en la palabra de Dios y no se dejó engañar, ¿verdad? Usó a los fariseos y los escribas para traer falsas acusaciones en contra de Jesús y luego para llevarlo delante de los romanos cuando ellos no pudieron sentenciar la muerte porque a los judíos se les había quitado ese derecho. Sí, Roma les había quitado ese derecho porque se le llevaban matando gente. Alguien hacía algo malo, hay que apedrearlo, ¿verdad? Y se la llevaban, tenían, me imagino yo, montones de piedras listos ahí como rifles frente al paredón, y en cuanto alguien la regaba, lo cosían a pedradas. Entonces los romanos les quitaron el derecho de matar gente, de sentenciar a nadie a muerte. Entonces lo llevaron delante de Pilato y lo acusaron de que se hacía pasar por rey. Finalmente los romanos, en conjunción con los
fariseos y escribas y ancianos de Israel, lo sentenciaron a muerte y murió en la cruz. Sí, murió en la cruz. Entonces las tinieblas quisieron apagar esa luz. Las tinieblas quisieron deshacerse de esa luz, pero como nos dice ahí al final de Juan 1:5, las tinieblas no prevalecieron contra ella. De nuevo en Juan, en el capítulo 1 y el versículo 9, dice: la palabra o el verbo, la luz verdadera, la que alumbra toda la humanidad, venía al mundo, venía a este mundo. Entonces, de nuevo, una y otra vez leemos estas cosas y es necesario que estas cosas queden grabadas en nuestra mente. Es necesario que veamos estos versículos y que no los dejemos pasar así como que, estos versículos ya los... No, ¿por qué se está diciendo? ¿Por qué se está diciendo esto? Porque la luz vino a brillar en las tinieblas y desde 700 y tantos años antes ya se nos está diciendo en Isaías capítulo 9 que esto iba a suceder. ¿Sí? En Juan capítulo 8, sí, en Juan capítulo 8, el versículo 12, noten lo que dice. En otra ocasión Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mis hermanos, esto es algo que nosotros como cristianos debemos de estar conscientes de ello. ¿Cuántos seguidores de Cristo tenemos aquí? Amén. Es una espada de doble filo decir eso. Porque si están diciendo yo soy seguidor de Cristo, quiere decir que tienen la luz de Cristo en ustedes. Y si tienen la luz de Cristo en ustedes, no tienen por qué andar en tinieblas. No tienen por qué hacerle caso a las cosas que la oscuridad nos llama a hacer. ¿Sí? Entonces, se oye muy, ¿verdad? Todos sabían. Pero recuerden que cuando hacemos cosas como esas nos estamos haciendo responsables nosotros mismos cuando tropezamos. Porque no hay razón para tropezar, porque andamos en la luz. Y Él dice que el que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, esa es la luz para mientras caminamos aquí en la tierra, pero es la luz que nos va a llevar al otro lado de esta vida también. Es la luz que vamos siguiendo ahorita, porque para allá vamos todos. Y tenemos que estar seguros de que estamos siguiendo la luz para que cuando nos llegue nuestro tiempo podamos cruzar esa puerta con toda la confianza en Dios, de que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Y yo estoy convencidísimo de que cuando Él nos está llamando a su presencia, lo único que vamos a hacer es estirar la mano y Él nos va a agarrar la mano del otro lado y nos va a decir: vente, te estaba esperando, ¿verdad? Pero de nuevo, es porque estamos en la luz, ¿sí? Es porque estamos en la luz. Ahora noten el versículo 3 de Isaías capítulo 9. Tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría. En tu presencia se alegrarán como se alegran durante la siega, como se regocijan cuando se reparten el botín. Esto es lenguaje alegórico. Si esto es lenguaje alegórico para dejarnos saber a nosotros lo que podemos esperar. Sí, lo que podemos esperar cuando el Señor venga por segunda vez, por lo que hizo cuando vino en su primera vez. Entonces, esto nos habla del gozo que la venida de Jesús traería a su pueblo y eventualmente a todo el mundo que creyera en Él, que pusiera su fe en Él, que pusiera su esperanza en Él. Y lo compara con el gozo que siente el campesino cuando llegue el tiempo de la cosecha. Yo no sé cuántos de ustedes sean campesinos, hayan sido campesinos, vivieron en una comunidad de campesinos, pero los campesinos siempre están esperando el tiempo de la cosecha, porque es el tiempo el que van a recibir la remuneración de su arduo trabajo al trabajar la tierra, al sembrarla, al descardarla, al regarla, y finalmente llega la cosecha y llega con gozo. Lo ven con gozo, porque finalmente su trabajo va a rendir fruto. Su trabajo va a rendir fruto. Y luego también nos habla de como cuando se reparten el botín. Es el gozo que sienten los soldados al repartirse el botín de la batalla. Sí, antes cuando se ganaba una batalla, el ejército ganador se llevaba todo lo que el enemigo tenía, y luego se lo repartían y todos andaban bien chachalacos porque iban a recibir su parte del botín. Eso es de lo que está hablando aquí. Ese es el tipo de gozo
en el que nosotros debemos vivir también. Porque la luz nos ha alumbrado, porque ya no estamos en tinieblas, porque ya no estamos ciegos, porque lo hemos entendido y porque tenemos una luz clara que nos está guiando, ¿sí? A dónde vamos. Y la palabra de Dios, la palabra de Dios es parte de esa luz. Sí, la presencia de Jesucristo es luz en nuestra vida, pero la palabra de Dios es ¿qué? Lámpara, ¿sí? Y lumbrera a nuestra... Mis hermanos, no hay razón por las cuales, no hay ninguna razón por la que el cristiano que está en la palabra ande. Digo, si hay una razón, somos humanos, debo de corregir eso. Pero debemos estar seguros de que siempre estamos siguiendo la luz. Siempre estamos siguiendo la luz. ¿Nunca han visto esas luces azules que había antes en algunos restaurantes para atraer las moscas? Y cómo andaban las moscas ahí bien contentas, buscando que la comida de quién pararse, ¿verdad? Y luego miraban la luz y, oh my goodness, mira nomás, qué bella luz. Y que quiero comer, pero qué bella la luz. Y ahí se van, y de repente, ¡zzt! ¿Sí? Ahora vamos a ver eso por el lado bueno. Andamos nosotros en el mundo, hay cosas que nos tientan, hay cosas que Satanás pone delante de nosotros, gente que usa para hacernos reaccionar, etcétera, etcétera. Y estamos disfrutando de nuestro pecado, pero luego vemos a la palabra y leemos la palabra, estudiamos la palabra y vemos la luz. Y esa luz nos debe atraer a hacer lo correcto, nos debe de llevar a esa lámpara, no para freírnos, para darnos vida, para darnos vida. Entonces debemos de permitir que la luz nos atraiga a la vida. Debemos permitir que la luz nos atraiga a lo correcto, a lo que debemos hacer, no a lo que queremos hacer. Porque a veces lo que queremos hacer no es lo que debemos hacer, y no que lo que queramos hacer tenga algo de malo, simplemente no es lo que debemos hacer. Y tenemos que estar siempre confiados en que esa luz nos va a llevar a la verdad. Entonces así es el gozo que experimenta uno cuando viene a Jesús, ¿no es cierto? Cuando sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Cuando nos damos cuenta de que somos salvos y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios. Ese es el gozo que sentimos, ¿no es cierto? Por eso decimos amén cuando escuchamos ese tipo de versículos, ese tipo de predicaciones. Decimos amén porque hay algo que nos llena de gozo en saber que nosotros estamos participando de esas verdades. Mis pecados han sido hechos blancos como la nieve, aunque eran rojos como el carmesí. Han sido hechos blancos como la lana, aunque eran rojos como la grana. Soy blanco, soy completamente justificado y perdonado en Jesús. Y ahora tengo acceso completamente libre y sin ningún temor al Dios del universo. Sí, eso es lo que vino a traer Jesús, y eso es lo que vino a traer Jesús en su primera venida, y es lo que va a traer Jesús en su segunda venida, pero multiplicado por 700 mil millones de millones, yo creo. ¿Sí? En el Salmo 16 y el versículo 11, noten lo que dice, Salmo 16, versículo 11, tú me enseñas el camino de ¿qué? De la vida, con tu presencia me llenas de ¿qué? De alegría, estando a tu lado seré ¿qué? Siempre dichoso. Ahora, no mientan, ¿cuántos de ustedes son siempre dichosos? Ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando? Está hablando de que un día en el cielo eso va a ser lo que vamos a recibir. ¿Sí? Es imposible ser siempre dichoso en un mundo caído. Es imposible ser siempre dichoso cuando vivimos en un mundo donde hay enfermedad, donde hay cáncer, donde hay demencia, donde hay Alzheimer's, donde hay todo ese tipo de enfermedades que acaban con la gente de la manera que lo hacen. Es imposible ser siempre dichoso, pero en el cielo no va a haber absolutamente nada de eso. Absolutamente nada de eso. Y allá vamos a poder ser siempre dichosos, ¿sí? Pero por eso vino Jesús, para enseñarnos el camino de la vida, para alumbrar nuestro camino y que no tengamos ninguna excusa para desviarnos de ese camino.
Buscar estar siempre en su presencia, porque en su presencia es cuando estamos llenos de alegría, ¿no es cierto? Cuando estamos orando al Señor, cuando estamos cantando al Señor, cuando estamos estudiando la Biblia juntos y estamos recibiendo el alimento espiritual, es cuando se llena de alegría nuestro espíritu. ¿Sí? Y cuando estemos a su lado estaremos siempre dichosos. En el Salmo 30, los versículos 11 y 12, noten lo que dice ahí. Tú cambias mis lágrimas en danza, me quitas la tristeza y me rodeas de alegría, para que cantes salmos a tu gloria, Señor mi Dios. No puedo quedarme callado, siempre te daré gracias. ¿Se fijan lo que está diciendo el salmista aquí? Él quita la culpa, Él quita la vergüenza de nuestro pecado. Él nos da razones por las cuales cantamos para dar gloria a su nombre. Cantábamos ahorita 10,000 razones, ¿no es cierto? Si nos pusiéramos a enumerar todas las razones que tenemos para darle gracias a Dios, para exaltar su nombre, para cantarle salmos, para cantarle con alegría, mis hermanos, estuviéramos, no digo toda una noche, estuviéramos noches y días cantándole al Señor, porque estamos tan agradecidos con Él por lo que Él ha hecho en, por y a través de nosotros. Y en nuestras familias, si es que ellos son creyentes también. ¿Sí? Esto es una práctica para lo que vamos a estar en el cielo. El tiempo de alabanza es un ensayo para lo que vamos a hacer en el cielo. Por eso, mis hermanos, nunca desperdicien el tiempo de alabanza para estar haciendo algunas otras cosas. Usen el tiempo de alabanza para cantarle a Él, para entregarse a Él, para poner toda su atención, todo su esmero, todo su amor, toda su pasión en Él y en Él solamente. ¿Sí? Porque es digno de alabanza. Lo cantamos, pero lo vemos como algo real. Es digno de alabanza, es digno de toda adoración, es digno de todo reconocimiento, es digno de ser exaltado. Entonces usémoslo, porque eso es lo que Él quiere, eso es lo que se nos da, eso es lo que se nos habilita para hacer cuando estamos andando en la luz. ¿Y saben cuál es el producto de eso? Que no podemos quedarnos callados. Por lo tanto, testificamos acerca de lo que Él ha hecho, y siempre lo digo, por, en y a través de nosotros. ¿Sí? Por eso habla de ese gozo que Él vino a traer. ¿Sí? Por eso nos habla ahí en el versículo 3 de ese gozo que tienen cuando van a cegar sus cosechas, cuando los ejércitos reparten el botín. En Salmo 89, los versículos 15 al 18, Salmo 89, versículos 15 al 18, dichoso el pueblo que sabe aclamarte y que anda, Señor, en la luz de tu rostro. Versículo 16, en tu nombre se alegrará, ¿cuánto? Todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Versículo 17, tú eres la gloria de nuestro poder, por tu buena voluntad acrecientas nuestra fuerza. Tú, Señor, eres nuestro escudo, tú, Santo de Israel, eres nuestro Rey. Se dan cuenta de lo que se nos está diciendo. Esa es la forma en la que debemos responder a un Dios que nos está llenado de gozo, de alegría, de paz, de luz, para no tener que andar en las tinieblas a tientas como los incrédulos andan. Sabemos a dónde vamos, sabemos con quién estamos, nadie nos va a mover porque estamos parados sobre la roca que es Jesucristo, y pueden venir las tormentas, y pueden venir los vientos, y pueden venir las aguas, y pueden venir las persecuciones y todo lo demás, pero nos mantendremos firmes no por nuestras propias fuerzas, sino porque estamos sobre la roca que es Jesucristo. ¿Sí? Por su gracia, entonces por su gracia y su misericordia hace resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Se dan cuenta de lo que eso es? ¿Alguna vez han puesto su cara al sol en un día frío y han sentido el calor del sol así, tocarlos y acariciarlos? Imagínense el rostro de Dios. Imagínense el rostro de Dios resplandeciendo sobre nosotros. ¿Alguna vez se lo han imaginado? Y no digan que sí, sí, no, ¿ok? Pero si no, mañana, cuando el sol salgan a su patio, pónganse de cara al sol y digan, Señor, quiero sentir tu rostro resplandeciendo sobre mí, así como siento el calor de este sol ahorita sobre mi rostro. ¿Sí? Porque tenemos un Dios al cual nos podemos acercar con esa libertad, con
como niños acercándonos a nuestro Padre. ¿Sí? Tenemos esa libertad, debemos de aprovecharnos de esa libertad. Sí, nuestro espíritu, nuestra alma debe de anhelar ese tipo de experiencias con Dios. Mientras estamos aquí en la tierra, para que nuestras ansias por estar con Él en el cielo sean cada vez mayores. Sí, y busque, en inglés se dice look forward to. En español querría decir así como ver hacia enfrente, hacia adelante, a lo que viene con el Señor, a lo que viene cuando el Señor nos llame a su presencia de una manera o de otra. Entonces, por su gracia y misericordia hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Como lo decía la bendición sacerdotal en el libro de Números, ¿se acuerdan? Cuando el Señor le dio a Moisés la bendición sacerdotal que debía decir sobre el pueblo de Israel, en Números capítulo 6, versículos 24 al 26. Debían de decirle al pueblo que el Señor te bendiga y te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. ¿Sí? Y los israelitas anhelaban esto. ¿Sí? Y se quedaban ahí enfrente del tabernáculo, después de enfrente del templo, hasta que los sacerdotes proclamaban esta bendición sobre ellos, lo anhelaban, lo querían con todo su corazón, o cuando menos hacían como que lo querían. Lo anhelaban, y lo que tanto anhelaba Israel y lo que tanto necesita la humanidad hoy se encuentra en la persona de Jesucristo. Pero ellos no lo reconocieron, y la gran mayoría de la humanidad en nuestros días sigue rechazándolo. Sigue rechazándolo. Cuando todo lo que el alma anhela, todo lo que el alma desea, está en Él. Está en Él. Todo se trata de Él, todo es para Él. Todo lo que fue hecho fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho hubiera podido ser hecho. Y Él nos hizo a nosotros. Aun cuando sabía que iba a haber un tiempo en el que íbamos a huir de Él, también sabía que iba a haber un tiempo en el que íbamos a correr a Él. Y nos hizo a nosotros para tener comunión con Él. Por eso nos salvó. ¿Para qué otra cosa? Pónganse a pensar, ¿por qué? No quiero acelerarme mucho y decir una palabra que no debo decir, pero ¿por qué iba a salvarnos Dios? ¿Para qué nos iba a salvar Dios? ¿Qué razón había para salvarnos? La única razón era que quería volver a tener comunión con la más grande de sus creaciones, que fue el ser humano. Y a menudo nosotros despreciamos esa comunión, porque no la entendemos. Porque no la entendemos. Sí, la luz vino a resplandecer en el área de Zabulón y de Neftalí, en el área de Galilea. Ahí fue donde Jesús vino y estableció su ministerio. Ahí era su sede, en Cafarnaúm era su sede. Todavía se puede ir ahí, se puede ver lo que se supone era la casa de Pedro y la sinagoga en la que predicaba Jesucristo en los días de reposo. Todavía se puede ver los vestigios de las barcas que usaban. Todo eso todavía se puede ver. Sí, es tremendo, mis hermanos, es tremendo que el Dios del universo quiera tener comunión con nosotros, y que por tener esa comunión haya enviado a su Hijo a la tierra a morir, a pagar por nuestros pecados, para que Él poder en su santidad y perfección y justicia tener comunión con seres pecadores como nosotros. Es impresionante, mis hermanos. El versículo 4 de Isaías 9 dice: tú quebraste el yugo y la vara que pesaban sobre sus hombros, y el cetro que los oprimía, como en el día de Madián. Noten, estas tres imágenes de opresión enfatizan el sufrimiento del pueblo durante el periodo de la dominación extranjera. Y así como los asirios oprimieron a los judíos en aquel tiempo, la muerte y el pecado oprimían a la humanidad cuando Jesús vino. Y vino para enseñarles el camino, para encenderles la luz y que se dieran cuenta de que había una manera
de ser libres de esa opresión, de ser libres del yugo del pecado, de ser libres de la vara con la que Satanás nos agarraba varazos para que hiciéramos lo que él quería que hiciéramos, de ser libres de esa vara que pesaba sobre nuestros hombros y por más que queríamos quitárnosla de encima, no podíamos. De ser libres de ese cetro que nos oprimía, de esos principados y esas potestades que nos oprimían, ¿sí? Y luego dice, como en el día de Madián. Primero que todo, vamos a leer Lucas 4, 16 al 21. Este pasaje es el cumplimiento de lo que profetiza Isaías en el capítulo 61, que lo vamos a ver más detenidamente, pero en Lucas 4, 16 al 21, este es el propósito por el que vino Jesucristo a la tierra. Noten, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Se le dio el libro del profeta, ¿qué? Isaías, y al abrirlo encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente y entonces él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Se fijan? No hay manera de no verlo, no hay manera de malentenderlo. Les está diciendo esto que Isaías escribió hace cientos de años. Al verme a mí aquí predicándolo, debe ser una señal para ustedes de que se está cumpliendo. ¿Sí? Y esto se cumplió hace ya ¿cuánto? 2000 años, 2024 años. Y mis hermanos, Jesucristo sigue haciendo todo lo que dijo ahí que había venido a hacer, lo sigue haciendo hoy. Lo sigue haciendo hoy. Ahora, cuando habla del día de Madián, se refiere a la victoria de Gedeón sobre Madián en Jueces capítulo 7. Así como fue la victoria que Gedeón tuvo sobre Madián, así sería la maravillosa y gozosa victoria que tendría el Mesías sobre el pecado y la muerte en su primera venida. Y este es el mismo tipo de victoria que el Mesías disfrutará y dará a su pueblo cuando vuelva por segunda vez y establezca su reino aquí en la tierra durante 1000 años, en el cual también nosotros vamos a estar y vamos a reinar juntamente con él. Y luego, eso no es todo, como dicen en los comerciales de la televisión, y aún hay más, porque esta va a ser también la victoria, el tipo de victoria completa y total que se va a tener cuando finalmente nos vayamos al cielo con él para estar allá por toda la eternidad después del reinado milenial. ¿Sí? Entonces, Dios da y da más y sigue dando más y sigue dando. Dios nunca deja de dar a su pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Podemos decir que porque nos ama, pero a mí se me hace a veces se me hace como que hemos abaratado la palabra amor y amar. Sí, porque todo amamos, ¿no es cierto? Yo amo mi carro, lo cuido mucho. Amo las costillas de Phil's Barbecue. Qué bárbaro. Cosa más linda. Amo el chocolate que llevó la hermana. Tiene que hacer chocolate otra vez, ¿eh? Los frijoles charros o puercos, o charros puercos, como los quieran llamar. Todo lo amamos. Y abaratamos la palabra amar. Pero Dios, sí, lo podemos decir, lo hizo por amor, pero lo hizo porque quería tener comunión con nosotros. Quería juntarse con nosotros. Piénsenlo de esa manera, quería juntarse con nosotros. ¿Tuvieron alguna vez un amigo con el que siempre salían de su casa corriendo y era el primero que iban a buscar? Querían juntarse con él o ella. Sabían que si se juntaban con él o ella iba a ser un tiempo divertido, ¿no es cierto? El Señor quiere juntarse con nosotros.
Quiere tener comunión con nosotros. ¿Sí? Y quiere que nosotros queramos tener comunión con Él. En el versículo 5 de Isaías 9 dice: quemado será todo calzado que lleva el guerrero en el fragor de la batalla. Pasto para el fuego será todo manto revolcado en sangre. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Estos emblemas de guerra habían de ser quemados en el día venidero del reinado divino del niño que un día habría de nacer. Porque ya no va a haber guerras. Porque ya no va a haber luchas. Porque Él va a reinar con cetro de hierro. Y ya no va a haber necesidad de más guerras. ¿Sí? Las espadas se convertirán ¿en qué? En hoces que se usan para la siega. Se van a usar para el bien, no para mal. Sí, entonces todos estos emblemas, los calzados que lleva el guerrero, el manto revolcado en sangre, todos estos emblemas de guerra van a ser quemados en el día venidero del reinado de este divino niño que habría de nacer un día. ¿Por qué? Versículos 6 y 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. ¿Qué quiere decir esto? Qué bueno que preguntan, porque la semana que entra lo vamos a ver. Por ahorita nos quedamos en el versículo 5, recordando todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en su primera venida. Recordando lo que el profeta Isaías nos dice que iba a venir a hacer. ¿Sí? El mundo que vivía en las tinieblas fue visitado por la luz. Y ahora no hay razón para seguir viviendo en las tinieblas si seguimos a Jesús. Porque el que le sigue ya no está en tinieblas. Ahora puede ver claramente hacia dónde va. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu nombre, oh Dios, por todo lo que en ella podemos aprender. Te damos gracias, Señor, porque aun cuando las profecías que hablan de tu Hijo se escribieron cientos de años antes de que Él pusiera su pie en este mundo, Señor, podemos ver cómo estas se fueron cumpliendo una a una hasta que se cumplió la última mientras estuvo aquí en la tierra y hasta que se cumpla la última una vez que Él venga por su pueblo aquí a la tierra y nos lleve al cielo a estar con Él para toda la eternidad. Señor, sigue ayudándonos a tener más razones, no 10,000 como cantábamos, muchísimas más razones, Señor, para adorarte, muchísimas más razones para cantarte, para alabarte, para exaltar tu nombre, Señor, muchísimas más razones, Padre Santo, anticipando que cuando nuestras fuerzas fallen y tengamos que pasar a tu presencia, allá te estaremos adorando por la eternidad, Señor. 10,000 años van a ser pocos para levantar nuestro canto, nuestras manos, nuestros corazones a ti, en agradecimiento por lo que has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo en nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir en ti, por ti y para ti, con un corazón agradecido, porque tú lo diste todo para poder tener comunión con nosotros. Pone en nosotros el deseo, Señor, diariamente de tener comunión contigo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, amén, amén y amén.